Ya, ahora vamos a ver lo que es la fuerza elástica, la que nos quedaba en séptimo básico ciencias. Bueno, fuerza elástica. Todos los materiales tienen en menor o mayor medida la capacidad de experimentar deformaciones elásticas. Es decir, todos pueden deformarse en menor o mayor medida y volver a su forma original. Pero un material elástico es un cuerpo que al someterlo a una fuerza externa experimenta un cambio de forma visible, pero al desaparecer de esa fuerza vuelve a su estado original, como los elásticos. Al aplicar una fuerza externa a un material elástico, este opone una fuerza de igual magnitud, pero en el sentido contrario a la deformación. Por eso que es capaz de recuperar su fuerza, o sea, su forma, al desaparecer la fuerza que lo estaba presionando. A esa fuerza se le llama fuerza elástica o fuerza restauradora, porque restaura la forma del objeto, del cuerpo. A nivel atómico, entre las moléculas de las materias elácticas existe un mayor número de enlaces, lo que actúa como si fueran pequeños resortes, como vamos a ver en la fotografía que sigue. Estos proveen a las configuraciones moleculares mayor cantidad de fuerzas restauradoras que le permiten recuperarse fácilmente su forma. Como vemos acá, el caucho, por ejemplo, la goma, el látex, son ejemplos de materiales elásticos. Estos vendrían a ser las distintas átomos de caucho, por ejemplo, o la que puede ser de un elástico, y tienen tanta cantidad de uniones entre ellos que es como si tuvieran pequeñísimos resortes, que al ser presionados por una fuerza externa, como vemos acá, como que se cambia su forma, pero estos pequeños resortes le permiten volver a recuperar su forma original. Metafóricamente resortes, no son resortes, pero esta es como la estructura que vendrían a tener las moléculas de los distintos materiales elásticos, ya sea el caucho, la goma, el látex u otros. Como ven acá, cuando es sometido a las fuerzas, experimenta una deformación, pero terminada la fuerza a la que era sometida, la fuerza externa, recuperan su forma original. Todo esto tiene un límite que se llama límite de elasticidad, que es la capacidad elástica que tiene. La capacidad elástica tiene un límite, como lo vimos, ya sea aquí en el caso del resorte, o en el caso de, vamos a ver aquí una goma elástica o un elástico, se puede estirar, lo mismo el resorte se puede estirar, pero cuando el elástico o el resorte son sometidos a una fuerza externa y producto de ella se deforma o rompe permanentemente, entonces el material sobrepasó su límite de elasticidad. Es decir, si yo extiendo mucho, demasiado el resorte y lo dejo que no pueda volver a su forma original, es porque ya sobrepasé el límite de elasticidad. Lo mismo si yo puedo estirar el elástico acá, pero se lo sigo estirando hasta que se rompe, es porque sobrepasó su límite de elasticidad. Pero si el cuerpo recupera su forma luego de ser sometido a una fuerza externa, entonces se encuentra en su rango de elasticidad. Es decir, si yo aquí suelto el resorte y vuelve a su forma original, está dentro del rango de elasticidad, y si yo acá suelto el elástico y vuelve a su forma original, está también dentro de su rango de elasticidad. Esto permitió, especialmente, o permite, especialmente en lo que son los resortes, lo que es la ley de Hooke, que existe una proporción entre la fuerza aplicada a un resorte y la elongación de que éste experimenta. El científico Robert Hooke en 1678 publicó un estudio donde se indicaba que la fuerza aplicada sobre un resorte es directamente proporcional a la elongación de este. Esto lo vemos acá. Acá tenemos un resorte que tiene cierta medida, aplicamos, que es X, aplicamos una fuerza que le haría la fuerza X, como le decía, que lo hace bajar esa cantidad, es decir, se estira la cantidad dependiendo de la cantidad de fuerza aplicada. En este caso yo aplico el doble de fuerza y se estira el doble. Eso quiere decir que es proporcional, es decir, que yo aumento, si yo aumento una variable, como decir la fuerza aplicada, también aumenta el estiramiento. Acá lo vemos también que puede ser al contrario, es decir, que si yo presiono el resorte, va con cierta cantidad de fuerza, va a volver
a su forma original con la misma fuerza. Esto quiere decir que va a terminar empujándome, en este caso del dibujo. Porque recupera, si yo le aplico, mientras mayor fuerza le aplico al resorte para hacerlo comprimirse, una vez terminada esa fuerza, con mayor fuerza, con la misma cantidad de fuerza, me va a impulsar. Eso es más que nada, muy a grandes rasgos, lo que es la ley de Hooke, que se ocupa principalmente en los dinamómetros. Bueno, acá lo vemos un poco más. Si no se aplica ninguna fuerza, el resorte no se deforma, se mantiene tal como está, es decir, una fuerza cero. Si yo aplico una fuerza al resorte, una fuerza mayor que cero, es decir, que le aplico una fuerza para poderlo comprimir, luego, al terminar la fuerza vuelve a ser menor que cero, es decir, vuelve a ser cero, el resorte va a volver a ocupar su mismo espacio, impulsándome hacia adelante con la misma cantidad de fuerza que yo lo comprimí. Por eso, un resorte de longitud inicial L, que vendría a ser la longitud inicial, se le aplica una fuerza externa, en este caso F, y experimenta una elongación, es decir, se puede estirar o puede comprimirse, y que son directamente proporcionales si la fuerza aumenta al doble. Es decir, que si yo le aplico una fuerza hacia adelante al resorte, se estira una cierta cantidad, y si aumento el doble la fuerza, se estirará el doble. Eso es que sea proporcional. Yo aumento una variable, en este caso la fuerza, la otra aumenta de la misma forma, en este caso el estiramiento del resorte. Y como les decía, su principal aplicación son los dinamómetros, que son estos objetos de acá que sirven para medir la fuerza-peso, que son instrumentos usados para medir fuerzas y cuya calibración se hace de acuerdo a la ley de Hooke. El dinamómetro se compone por un resorte, que es lo que va acá adentro, con este ganchito que es donde yo coloco el material que deseo pesar, y una escala. En un lado la escala en Newton y la otra puede ser en kilogramos, pero a la vez tiene esta escala, que indica la fuerza asociada a la deformación del resorte. Es decir, si yo tomo el resorte y lo empiezo a estirar, me va a indicar qué cantidad de fuerza estoy utilizando para poder estirar este resorte. Otra aplicación que es indirecta en este caso, porque es más directa esta, es el sistema de suspensión o amortiguadores de algunos vehículos de transporte, como en este caso. También habían faltado ver algunas características de las fuerzas, que son que las fuerzas tienen primero tienen magnitud, como lo vimos en la clase pasada, y la magnitud es la cantidad de fuerza que yo aplico. Esa es la magnitud y tiene que ver con el tamaño de la flecha. Recuerden que la fuerza es una magnitud vectorial, por ende siempre se representa con una una flecha, porque tiene una dirección y un sentido. La dirección es que se orienta al espacio del eje, que es lo que un poco les explicaba también la clase pasada. Puede ser horizontal, vertical, en diagonal, es decir, es el sentido, la dirección es la orientación respecto del eje. El eje es el centro, y si está en forma horizontal sería en esta dirección, si estuviera vertical sería en la dirección vertical, y si estuviera en diagonal sería diagonal la dirección. Y el sentido es hacia dónde se dirige la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Si la fuerza va, en este caso, a la derecha o va hacia la izquierda, si la fuerza va hacia arriba o va hacia abajo, o si la fuerza iría en esta dirección o en esta otra. Eso es lo que forma parte de las características de la fuerza. Tienen siempre esos tres componentes: magnitud, que es la cantidad de fuerza o intensidad de fuerza; dirección, que es la orientación respecto al eje, ya sea horizontal, vertical, diagonal; o sentido, puede ser arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás. Ese sería el sentido, y todas las fuerzas poseen estas características.